Sí, sí, pero a ver, sin mucha resonancia, porque puede ser un poco jactancioso decir soy amigo del Papa. La verdad es que nos conocimos en el año 1966 en Buenos Aires. Yo empezaba la licenciatura de filosofía y él empezaba la licenciatura de teología. ¿Dónde? En Buenos Aires, en San Miguel. San Miguel son 38 kilómetros de Buenos Aires. Ahí está la universidad que se llama Máximo. Esta designación la dan los jesuitas a las facultades donde son pocas, donde se hace teología en un modo muy especial para la formación de los jesuitas. El Máximo es la continuación de la antigua Universidad de Córdoba, que en 1918 los jesuitas fueron expulsados por la famosa declaración liminar de Córdoba a los estudiantes. Tiene una biblioteca de 200.000 ejemplares en filosofía y teología. Y Bergoglio era el ayudante de cátedra en metodología. Y como yo había hecho metodología en Montevideo, en la Facultad de Humanidades, porque había empezado la licenciatura en Historia, y después me habían mandado a Chile, donde empecé la licenciatura en Humanidades Clásicas, también hice metodología. Entonces, Bergoglio me seleccionó para hacer una especie de ayudantía del ayudante, que era él. Los ayudantes de cátedra en 4. Eso nos dio una gran vinculación durante los 4 años de la carrera. Y después nos carteamos. Ahora estuve con él hace 1 año y medio, 2 días. ¿Notó que hubiera cambios en su personalidad? Sí. Curiosamente lo vi mucho más distendido. Ahora yo estuve con él en el 15, finales del 15, que las últimas veces que lo había visto en Buenos Aires, y muchísimo más distendido de hace 20 años, cuando él venía saliendo de la época del plomo. Ahí fue la peor época en que lo vi, estaba muy introvertido. Ahora lo vi muy bien, en esos días un poco resfriado, pero lo vi muy bien, a pesar de que vivir en el Vaticano no es algo, en fin, muy recomendable. Es un ambiente muy denso. ¿Muy tenso o muy denso? Denso, denso. Yo tuve la oportunidad de estar 2 días y realmente es de una enorme actividad, vertiginosa actividad. La información que circula es enorme, la información que le llega al Papa es enorme, está atento a las más variadas situaciones que se dan en el mundo. Si nos expresamos con un concepto, diríamos, vulgar, ¿es un jefe planetario? Sí, él tiene una visión muy amplia de los problemas de la Iglesia, de los problemas del mundo. Él siempre tuvo una beta muy próxima a una visión política. Él es de formación peronista desde joven y siempre tuvo una gran inquietud. No es, digamos, un religioso del convento hacia adentro, no. Está permanentemente inquieto por los problemas sociales. ¿Marcará una época entonces? Pienso que sí. Quizás menos de lo que fuera necesario, porque el ímpetu de un papa puede ser
más efectivo los primeros años de su gobierno y después ya entra en una situación como de llanura, porque las pesas y contrapesas internas son de difícil movilidad y entonces van atemperando algunas iniciativas o ilusiones que también la biología, ¿no? ¿Por qué? También la biología. Él es 5 años mayor que yo, que es justamente lo que lleva a una licenciatura, ¿no? No le vamos a preguntar la edad, así que... Yo tengo 74. Licenciado, usted con esta visión y esta formación que tiene, ¿cómo ve los fenómenos de debate en la sociedad uruguaya y en particular en la Iglesia uruguaya, en la Iglesia católica? Bueno, a ver, en la sociedad uruguaya pienso que nuestra tradición de un siglo, estamos en el año 17, se están cumpliendo 100 años de la reforma de la Constitución, separación Iglesia-Estado, se da una situación, yo diría, de agresividad respecto al pensamiento cristiano. Creo que hay grandes confusiones. Lo religioso es un concepto ya de por sí muy amplio dentro de la antropología, dentro de la filosofía, y que cubre una enormidad de ideas en torno a la misma palabra. Entonces habría que entrar a distinguir, bueno, qué es la religión, qué es el fenómeno religioso, cosa que habitualmente no es frecuente encontrar en la cotidianidad uruguaya. Por otro lado, el cristianismo es asumido como una religión más, y si uno toma el concepto religión con religiones paganas o incluso con religiones actuales, puede darse cuenta, si es honesto y meticuloso en el pensamiento, darse cuenta que el cristianismo no es estrictamente una religión más, sino que el cristianismo es el desarrollo de una fe. No es la fe en un hombre, Jesús, quien es el Cristo, sino es una fe radicalmente depositada en la fe que tuvo Jesús de la condición humana. Un paréntesis. Usted habla esto último en función de que en la sociedad uruguaya aparecen otras expresiones religiosas. Por supuesto que además del catolicismo, que es a lo que estamos refiriendo, aparecen otras expresiones religiosas. Pero lo que quiero decir es que la palabra religiosa es confusa. Por ejemplo, a veces se habla de la religión católica y de la religión protestante. Entonces uno dice, bueno, en definitiva estamos hablando del cristianismo. Sería el hecho religioso sustancialmente el mismo, lo que pasa que visto desde tradiciones distintas, ¿verdad? Porque claro, una cosa es el catolicismo que nos viene a nosotros desde la colonización española, otra cosa es la versión de Lutero, o por ejemplo la versión metodista que viene de una ramificación de la Iglesia anglicana. Pero el cristianismo, en definitiva, constituye una unidad que se afirma en una fe
que evidentemente en su expresión, en su ortodoxia, tiene variación. Ahora, en la sociedad uruguaya no solo hay expresiones en esa dirección, sino también de religiones o comportamientos místicos que no tienen como base el cristianismo. Sí, claro. Están las religiones, por ejemplo, afroamericanas. Hay toda una diversidad, diríamos, de religiones o de corrientes religiones que tienen esa raíz. Últimamente, además, están apareciendo o han aparecido algunas versiones religiosas que provienen de orígenes amazónicos, que es un fenómeno muy, muy interesante, porque en la Amazonia se dan orígenes religiosos, algunos bastante puros y otros que son sincretismos con el cristianismo, pero es otro mundo. Pero esos se acercan más a un universo de mitos o de religión. Bueno, ahí viene lo otro, porque la base o el punto fuerte de las religiones, no estoy hablando del cristianismo, lo fuerte son los mitos, los ritos, los dogmas, cosa que puede parecer un poco fuerte decirlo, pero no es la esencia ni lejos del cristianismo. Es decir, Jesús, cuando... Usted dice que no es lejos del cristianismo. Está muy lejos el cristianismo que de está afirmarse en su expresión a los ritos, a los dogmas. Es decir, el pensamiento cristiano es una fe que intenta comprender la fe de Jesús y adherirse a ella. Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve preso y me visitaste. Y el Evangelio dice que le preguntarán, pero Señor, ¿cuándo te vi? Yo nunca te vi a ti. En siglos que tiene la humanidad andando, por lo menos los últimos 60.000 años del Homo sapiens. ¿Y cómo se responde eso? Y Jesús responde, cuando le diste de comer a un hambriento, me estabas dando a mí. Cuando le diste de beber a un sediento, me estabas dando a mí. Cuando visitaste a un preso, me visitaste a mí. Pero ¿cómo es eso? No, pero si eras distinto. No, dice, porque mi padre y yo vivimos en la condición humana. Y esto es lo curioso del cristianismo. Jesús, a quien después de muerto lo reconocemos como el Cristo, como el enviado, el Hijo de Dios, es hombre. Entonces, habría que remontarse a las religiones griegas para encontrar un Dios hombre, pero aquellas religiones griegas no tienen la trascendencia de este Jesús que se manifiesta como Hijo del Padre. ¿Quién es el Padre? El amor. En aquellas el mito está más fuerte. El mito está más fuerte. El mito está más fuerte, el ritual, porque las religiones lo que tienen de característico es que el ritual es el centro de lo religioso. Jesús no le va a preguntar a nadie el día del juicio, por llamarlo de algún modo, ¿y tú qué pensaste? ¿Eras ortodoxo o eras heterodoxo? No, va a preguntar cómo viviste, cómo te comportaste. La ortodoxia en Jesús es una ortopraxis. ¿Cómo vives? ¿Qué te importa el otro? ¿Cuán vinculado estás
con los demás. Eso es lo que le importa a mi padre. ¿Quién cambió? ¿La religión o el hombre? Porque aquellos antiguos que creían más en un mito eran también los hombres. Sí. Sin embargo, más acá del tiempo aparece otra propuesta, otra impronta. No, ¿Quién la está- propuesta del mito sigue en la humanidad Pero- como en pero- los primeros tiempos. Pero sigue con Jesús? Ah, bueno, no, pero es que Jesús lo que resalta es la condición del espíritu en el hombre, la condición del amor. Pero antes de Jesús también había gente espiritual y había también gente que amaba. Es decir, Jesús no es que inventa, sino que nos aclara. Todo aquello que se hacía antes de que yo les proponga esto, era válido. Si no, ¿qué pasa? ¿Hay solamente salvación después que vino Jesús al mundo? ¿Y solamente se salvan los que pueden conocer la ortodoxia de determinada iglesia de Jesús? No. El Concilio Vaticano II dice: Jesús expresa la dimensión de Dios. Y Dios es más antiguo que el Homo sapiens y es más antiguo que la humanidad. Y es, diríamos, por decirlo de un modo burdo, que no me escuchen los colegas académicos, es coetáneo con el universo. Entonces, donde hay amor, donde hay proximidad con el otro, está Dios. Jesús lo que hace es explicitarnos y entusiasmarnos en ese camino. Regresando al Uruguay. Uruguay es un país particular en este tema Muy particular. de la religión, ¿no? De la Sí. religión cristiana principalmente, ¿no? Hay una polémica casi desde nuestros inicios, y es la relación de la Iglesia con el Estado. Y ahora parecería que hay una especie de vuelta en la discusión, ¿no? Si se le da más lugar, si se le da más espacio. ¿Cómo ve usted esto? A ver, la vida es cambiante y toda relación tiene sus aproximaciones y sus lejanías. ¿Qué es lo que sucede? Lo que hoy somos nosotros es el producto de lo que vino siendo hasta ahora. Pero de lo que venimos siendo, uno lo puede remontar a 2 años para atrás, a 5, a 10, pero tenemos que remontarnos al origen de nuestra constitución como Estado, que históricamente fue ayer. 200 años es prácticamente nada, porque tenemos que remontarnos a la vinculación que tenemos con los reyes católicos. No diría con España, porque curiosamente cuando Colón descubre América, 12 de octubre de 1492, en marzo de 1493, regresando Colón a España, esta noticia ya se conoce e inmediatamente los reyes católicos y el rey de Portugal. Como Portugal había tenido incursiones en el Atlántico, reclama que lo que en realidad se descubre es también de ellos, porque ellos habían llegado hasta las Islas Azores y seguramente más, seguramente tocaron el continente americano en la parte de Recife. Y entonces le piden al Papa, ¿quién era el Papa? Alejandro VI, un español, que diga, bueno, a ver, ¿a quién le toca América? Y el Papa
pone de acuerdo a los dos reinos y dice, bueno, a 100 millas, por decir algo, porque hay 13 versiones del Tratado de Tordesillas. A 100 millas de las Azores, hasta 100 millas es portugués y a partir de eso es español. Quiere decir que nosotros recibimos el cristianismo de los reyes católicos y ahí viene el tema religión y Estado. ¿Por qué? Porque los reyes católicos son los que reciben del Papa a América y eso les da cierta potestad para su gobierno. Entonces, los reyes católicos designan a los gobernantes civiles y también a los religiosos. Eso es lo que llamamos la cristiandad. Ahora, discúlpeme, pero el centro de gravedad de esta duda o esta permanente discusión en la sociedad uruguaya Sí. se pone más bien de principios del siglo XX Sí. para acá. Exactamente, sí. Y ahí parecería que toda esa historia que usted muestra o que nos está mostrando no aparece en la polémica. Quizás no aparezca de un modo expreso, pero esta polémica tuvo su punto más alto el 7 de julio de 1906, cuando el gobierno de Valle intenta retirar los crucifijos de los hospitales y los retira. ¿Intenta, dice usted? No, y los retira, efectivamente. Dije intenta porque ante la resolución del Hospital de Caridad, así se llamaba el Hospital Maciel, dice que deben retirarse los crucifijos. Entonces Salta Rodó, estamos cumpliendo ahora justamente 100 años de su muerte, en un libro famoso que es Liberalismo y Jacobinismo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que nosotros heredamos de la visión cristiana es la visión anticlerical, pero el clericalismo no agota en absoluto el pensamiento cristiano ni la realidad del cristianismo. El anticlericalismo es una lucha que se da a fines del siglo XIX dentro de la sociedad uruguaya y que se cristaliza en un pensamiento político que es el vallismo, que llega hasta nuestros días. De tal modo que, usted sabe, se legisló en la Junta Departamental sobre un pedido que hacían católicos uruguayos sobre la instalación de una imagen de la Virgen, y el partido de gobierno en la Junta Departamental asume la mano de yeso con un eslogan de Sanguinetti. Sanguinetti fue el que le da al partido gobierno la frase que posibilita la unanimidad con la que votan, y la frase es no se puede permitir ceder un templo de cielo abierto. ¿La Iglesia institucionalmente contesta a estas cosas que usted dice? ¿Hay en la sociedad comúnmente lugares donde esto se discute? ¿En la academia se discute? O sea, es un fenómeno casi antropológico de la sociedad uruguaya, ¿no? Claro, pero en la sociedad uruguaya, cuidado, el mundo tiene 7.000 millones de seres humanos, nosotros somos 3,5 millones, y somos el único país en el mundo que queda con esta concepción tan reducida. Los países habitualmente que se decían laicos en el mundo eran Turquía, México, Francia y nosotros. Bueno, yo estuve en Canadá también. Lo de Canadá es una realidad distinta, pero los 4 países laicos eran estos. Turquía
se desalineó totalmente cuando gana el Partido Islámico, hace 3 años. Y ahora veo que se están poniendo en un pensamiento integrista en la escuela, totalmente desacatado de la El año que viene no se da más la teoría de Darwin. Por ejemplo, esa es una de las cosas que el pensamiento religioso, justamente como es pieletrista, no es capaz de elaborar lo que es un estilo literario de lo que es el fondo del mensaje. Entonces, rechazar la teoría de Darwin, bueno, es una cosa ya trasnochada. México ha salido de la tradición laica, en este sentido agresiva, jacobino, porque usted va a México y hay una cosa que es evidente, y es una visión religiosa del pueblo mexicano que curiosamente es el catolicismo español de la conquista de la colonia, mezclada con muchas tradiciones religiosas nativas. Después Francia. Francia es un país que mantiene algunas características laicas, pero no laicistas como el gobierno uruguayo, como el Estado uruguayo, porque hay que distinguir entre lo que es la laicidad y lo que es el laicismo. La laicidad es bienvenida. Ya Pío XII hablaba de la bienvenida laicidad. ¿Qué es la laicidad? Los ingleses no tienen la palabra laico-laicismo, ellos usan secularidad. Es bienvenida la secularización, es bienvenida la separación de Iglesia y Estado. Por ejemplo, en Perú, hace unos 11 años, fue la Iglesia Católica la que pidió la separación de la Iglesia y el Estado. Porque ya en América Latina a la Iglesia se le hace bastante pesado el tema de esta unión y se va separando. Por ejemplo, en la Argentina de Kirchner se planteó el problema de que el gobierno argentino entiende que tiene la potestad de intervenir en la designación de los obispos. Concretamente el conflicto vino con el obispo castrense. Está dentro de la potestad. Y eso fue un punto de ruptura. Es decir, la Iglesia no quiere recibir imposiciones ni sugerencias respecto a su gobierno interno de lo que dicen los estados. El otro país donde también se busca la separación es Chile, y esto se da en toda América Latina. Lo que pasa es que el Uruguay sigue siendo el último y único, porque la concepción, no la legal, que es auténticamente laica, de la Constitución, de algunas leyes, pero la mentalidad de muchos políticos es jacobina. Ahora, ¿no será en este campo de la secularización que está la explicación de que, por una parte, Uruguay tiene una historia, tiene un simbolismo, donde Artigas fue educado en el ámbito de la Iglesia, de los franciscanos? En el Uruguay hay colegios católicos desde siempre y cada vez más, ahora ya incluso en enseñanza superior. En los hospitales hay una participación y había mucho más de la religión. Sin embargo, esta polémica, esta contradicción.
¿Cómo ubica usted Sí, este fenómeno? usted menciona Artigas, claro. Artigas en su época. En esa época la situación de cristiandad era universal. ¿Qué quiero decir con cristiandad? La cristiandad es un modo social que se da en determinada época, que sí está nutrida por el pensamiento cristiano, pero es distinto al cristianismo. Por ejemplo, hace un año estuve más de un mes en Rusia y usted ahí puede distinguir perfectamente lo que es la sociedad soviética, lo que fue, quedan vestigios de lo que fue la sociedad soviética, de lo que es el marxismo o de lo que es el marxismo-cristianismo. Es decir, no es fácil a esta altura del proceso histórico identificar dónde están los puntos de conexión entre el marxismo-leninismo y lo que fue la política soviética, el arte soviético, la filosofía soviética. Usted ve que el marxismo es una doctrina viva que crece, que se amolda, y aquello es una sociedad rígida. La cristiandad tiene la misma relación con el cristianismo, o sea, es la realización de una época. Artigas es de esa época, pero dentro de esa cristiandad, él está dentro de la influencia franciscana, que es un modo de vivir y sentir el cristianismo. No en vano, Bergoglio, jesuita, elige el nombre de Francisco. Son dos teologías muy distintas en sus modos de concebir determinadas realidades eclesiales y de la condición humana. Artigas es de una formación netamente franciscana, su familia era terciario franciscano, es decir, las órdenes religiosas tienen primera orden, segunda orden, tercera orden. La primera orden es la masculina, la segunda orden es la femenina, la tercera orden son los casados. Artigas está en esa tercera orden de los franciscanos que da una imagen del hombre y de la sociedad liberal en su momento. Y así el clero que rodeó a Artigas. Dámaso Antonio Larrañaga, por ejemplo, fundador en 1832 de la Universidad de la República y vicario apostólico a partir de 1830 del Uruguay, era masón. Era compatible en esa época la masonería, cierto tipo de masonería, la que se daba en el Uruguay, con el pensamiento católico, incluso de su jerarca. Hoy se critica eso, ¿no? De parte de los religiosos. No, es que la realidad cambió, porque está de por medio Pío X, ¿verdad? Que curiosamente Pío X, cuando era un joven sacerdote de 26 años, pasó por el Uruguay y tuvo sus simpatías con la masonería. Él rezaba su misa en la capilla del Hospital Maciel y tuvo sus profundas simpatías con la masonería uruguaya. Pero después, más de 30 años después, cuando él es papa, prohíbe el acercamiento a la masonería con mucha razón, porque la masonería se convierte en una sociedad secreta y cerrada, y eso es una limitante para la libertad de pensamiento. O sea que hoy no hay sacerdotes masónicos. No, que me conste, no, y además, digamos, de acuerdo al derecho canónico actual, no es viable. Quedó por el camino del razonamiento el fenómeno ese de que Uruguay tiene múltiples opciones, como los colegios, las universidades, que son a cargo de la Iglesia, y sin embargo la Iglesia lo ve
aún como una falta el no tener más. Bueno, no sé si la Iglesia lo ve como una falta de tener más, porque... Por lo menos en la gestualidad, porque usted puso el ejemplo de la discusión en la Junta Departamental, por ejemplo. Bueno, a ver, pero son cosas distintas. A ver, la educación católica, por empezar, voy a decir una cosa que puede ser atronadora en muchos oídos, no es propiamente de la Iglesia. Es decir, dentro de la Iglesia hay distintas corrientes que llamamos órdenes, congregaciones, institutos, agrupación de fieles, organizaciones laicas, que de acuerdo a su modo de ver, sentir y pensar, forman institutos de enseñanza. Esto dentro del ámbito, sí, de la Iglesia Católica, pero esto no quiere decir que tengan una dependencia formal, administrativa, de la Iglesia como tal. Este es un punto que habría que profundizar un poco más. Entonces, estas instituciones hacen lo que pueden y tienen que remar contracorriente. Por ejemplo, la educación católica. Claro, la educación católica está exonerada en la Constitución de pagar impuestos. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Porque como muy tempranamente el Uruguay descubrió, y este es un galardón que nos enorgullece, que la educación es una responsabilidad del Estado, entonces, ¿qué sucede? La educación católica alivia al presupuesto estatal con aquellos alumnos que tiene. Si la educación privada en este momento, dentro de la cual tiene más o menos algo más del 20%, pero la educación católica tiene más o menos un 18% de la educación total del país. Si esa educación tuviera que estar en manos del Estado, habría que ampliar el presupuesto para la educación en ese 18%. No sé si me explico. Es decir, la Iglesia Católica o el mundo católico favorece la educación haciendo que no pese en el presupuesto estatal. Por eso los padres tienen que pagar. En otros países esto se ha resuelto de mil modos distintos. Por ejemplo, hay países que dicen, sí, la responsabilidad de educar es nuestra, entonces nosotros colaboramos con aquellos que quieran educar dentro de las directivas que da el Estado. No es cuestión de cualquier educación, ¿verdad? Es decir, el Estado da la habilitación. Entonces, bueno, los sueldos de los docentes se pagan o se contribuye con distintos gastos. Pero dentro de ese esquema que usted plantea, de que efectivamente los programas, el encuadre es de la enseñanza sí, que promueve oficial, el Estado, sí, claro. La Iglesia pone lo suyo. Bueno, es la libertad de cátedra. El Estado defiende la libertad de cátedra. ¡Caramba! Si no fuera así, es decir... No, lo digo por el lado de que la Iglesia también tiene una oportunidad más. Por supuesto, porque es iniciativa de la Iglesia, de los grupos católicos, eso. Claro, si yo organizo una escuela y asumo que voy a estar en el régimen oficial, tengo que adecuarme a lo que el Estado me pide. Pero yo sería un necio o un tonto si no dijera lo que pienso, porque esa es la libertad de enseñanza que lo garantiza la Constitución. Esa es la libertad de cátedra. Hoy día, la libertad de cátedra supone que si un profesor enseña determinadas cosas y puede fundamentar lo que dice dentro del contexto
de la enseñanza oficial y del pensamiento nacional, tiene derecho a hacerlo. Es decir, la libertad de cátedra es una de las cosas más importantes que los uruguayos tenemos como galardón propio, la libertad de pensamiento. Pero por supuesto, ahora, esa libertad de cátedra y esa libertad también deben darse y se dan dentro de la educación oficial. Lamentablemente, esta libertad de cátedra y esta libertad están un poco restringidas porque hay una directividad en el sistema educativo que es asfixiante. En eso, ese último razonamiento que usted hace, ¿usted ubica también la problemática de laicismo y laicidad? Claro, la laicidad es la tolerancia, es la comprensión de la dimensión espiritual del otro. Es siempre poder ayudar a la libertad de las personas y de la sociedad. El laicismo es una visión reductivista de la libertad. Está el discurso permitido y el discurso prohibido. Este laicismo también se transporta a los planos políticos. Hay discursos que los políticos saben que pueden hacer y hay discursos que saben que no pueden hacer porque van a ser censurados. O sea, la laicidad es la tolerancia, la libertad. El laicismo es la restricción. El jacobinismo es el endurecimiento de esta posición y es el totalitarismo, en definitiva. ¿De dónde viene el jacobinismo? El jacobinismo viene de aquellos revolucionarios en la Revolución Francesa que se reunían en la calle Saint-Jacob. Jacob es Jacobo, ¿no? Y estaban tan absolutamente fanatizados con su pensamiento que lo imponían al resto de los revolucionarios. Son los inventores de la guillotina. El mismo Robespierre, que mandaba matar a quienes no opinaban como él, terminó en la guillotina a manos de sus compañeros que dijeron no, esto no lo aceptamos. O sea, el jacobinismo es la lucha por imponer ideas, no es la libertad. El jacobinismo, lo dice Rodó, el jacobinismo no es liberalismo. Ajá. El totalitarismo no es el marxismo. Si usted lee a Marx en los textos más llegaderos, por ejemplo, los manuscritos de 1848, ahí se respira el mismo Capital. Marx habla de la dimensión espiritual del hombre. ¿Dónde en el mundo soviético aparecía la libertad y lo espiritual? Pero mencionaron la dictadura del proletariado, ¿no? Claro, claro. La dictadura del proletariado es algo, para mi modo de ver, difícil de aceptar porque no entiendo que sea necesaria una dictadura para mejorar la sociedad. Sin embargo, debo decir, aunque no soy especialista en esto, que la concepción dictadura del proletariado desde hace un tiempo tiene una dimensión de interpretación que no es la que le dio Lenin ni por supuesto Stalin. Mire, hablábamos
de mi formación en el Colegio Máximo. Curiosamente, yo le digo a mis amigos que mi formación no tiene prácticamente nada del tomismo. El tomismo es, digamos, la doctrina oficial en filosofía y teología de la Iglesia Católica. No quiere decir que sea ni mucho menos la única. Nosotros en el Máximo nos formamos fundamentalmente en el existencialismo de Sartre, de Heidegger y otros existencialismos, y el marxismo. Curiosamente, en mi formación estudié mucho más marxismo que a Santo Tomás. Cuando después vine a terminar mi licenciatura de Historia aquí a la Facultad de Humanidades, un profesor, bueno, un profesor no, todos los profesores sabían, pero un profesor, como para facilitarme la tarea, me propuso hacer una monografía de pasaje de curso sobre un tema tomista. Bueno, quizás hay alguna relación histórica porque muchos de los existencialistas fueron marxistas inicialmente, ¿no? Inicialmente por ejemplo, Sartre, hay una relación, una ida y venida con el marxismo, pero bueno, ya es es otra cosa, técnico, ¿no? Es otro tema. Me gustaría, de alguna manera, también redondeando este diálogo con usted, trasladarnos al mundo, porque también en el mundo en este momento hay contradicciones, hay fanatismos, hay una impronta donde la religión es el sujeto. Sí. Es el problema. ¿Es así? A ver, sí, pero como le digo una cosa, le digo la otra, pero también no. Pero eso es uruguayo. Eso es uruguayo. ¿De qué se habla? Del islamismo. El islamismo es una religión. El profeta es Mahoma, siglo VIII. Y nosotros tomamos islamismo como un bloque. Sin embargo, dentro del islamismo hay por lo menos tres corrientes. Y lo que estamos viviendo actualmente es una especie como guerra de religiones dentro del islamismo. Cosa que a nosotros los occidentales, nosotros hablamos del islamismo, como ellos hablarán de nosotros del cristianismo. Después le voy a hacer una acotación sobre esto. Entonces, en este sentido, sí, es una guerra religiosa la que está sufriendo el mundo islámico y la que está sufriendo el Islam contra Occidente, el Occidente cristiano que se dice. Sin embargo, uno analiza un poco más y descubre que estos fenómenos se dan en aquellos lugares donde están las mayores reservas de petróleo y de gas del mundo, que son codiciados por el mundo occidental y cristiano, que la necesita para su desarrollo. Esta guerra que se da hoy, los beligerantes no son los que fabrican las armas. Las armas vienen del mundo que consume petróleo. Tú me das petróleo y yo te doy armas. Y cuanto más guerras hagas, para mí es mucho mejor, porque entonces el precio del petróleo va a bajar, que es lo que a mí me interesa. Pero eso no es una teoría conspirativa, porque, por ejemplo, Estados Unidos va a pelear en el territorio Sí. de Oriente e incluso pierde a sus ciudadanos, por ejemplo. Lamentablemente sí, y es feroz lo que pierden de ciudadanos. Y usted dice que eso es, de alguna manera, una cosa que les sirve. Mire, he podido tener compañeros, he estado en Estados Unidos en algún momento, una vez, en que una persona se lamentaba por la pérdida de un hijo en una guerra en el extranjero.
en el caso de Vietnam. Lo tomaban, bueno, un poco como una fatalidad, pero también con cierto orgullo de que el ejército americano, como dicen ellos, iba a defender la libertad. Pero ¿iba a defender la libertad o iba al Extremo Oriente a sentar posesión para tener un lugar de presencia? ¿Por qué fue Estados Unidos a Vietnam? ¿A defender la libertad o a sustituir a los ingleses y franceses para tener un puesto de observación en ese lugar? El discurso político de Estados Unidos es la defensa de la libertad y la democracia en el mundo. Aunque la libertad y la democracia es aquella que ellos entienden por libertad y democracia, pero no todos los pueblos tienen por qué regirse con ese criterio. Irak, por ejemplo, si usted le quiere imponer el modo democrático y de libertad que se dio a Estados Unidos, no tiene necesariamente por qué aceptarlo. Pero además hay otra cosa. Una cosa es el gobierno de Estados Unidos y otra cosa son las multinacionales. Pero a las transnacionales las están sucediendo las multinacionales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros en el Uruguay producimos pasta de papel. Sin embargo, tenemos que comprar el papel. ¿Por qué? Porque las transnacionales, los que manejan el capital, dicen, aquí vamos a hacer tal producción, que la vamos a trasladar a tal otro lugar para hacer tal otra producción y después vamos a integrar las ventas de lo que producimos aquí y allá. Por ejemplo, las armas que hoy se están usando en las guerras que se están sucediendo en este momento, no las produce un solo país. Ahí participan, por ejemplo, Italia, Brasil, España, Francia, los países que parecerían más alejados, pero que tienen una cierta producción industrial, en donde las multinacionales dicen, esto lo voy a producir. Usted sabe, por ejemplo, que en el Uruguay se produce, hay una empresa, una quesería que produce cierto tipo de queso que no lo vende en el Uruguay, sino que es para producir queso rallado, que se vende en Bélgica y en Estados Unidos. O sea, es curiosa esta situación que se está dando, pero es nuestra realidad. Estas multinacionales tienen un poder de hecho y de acción mayor que la de los estados en las que están insertas. El mismo gobierno de los Estados Unidos tiene que aceptar los lineamientos de estos capitales que el Papa dice son el capitalismo salvaje. ¿Por qué? Porque si dejan de producir las armas que producen, Estados Unidos se viene a pique. En este momento hay una producción de armas cortas, así, para que un individuo puede llevar en su bolsillo, que mueve capitales capaz de revertir la pobreza de todo Estados Unidos y México. Si Estados Unidos deja de producir esta imposición que lo mandan las compañías productoras de armas, entonces va a una crisis. Entonces existe la guerra de religiones. Los que intervienen en las guerras tienen un fanatismo religioso que lo hubo en todas las épocas. En la cristiandad también hubo guerras de religión. Pero, si bien se dan motivos religiosos en algunos conflictos, si usted estudia históricamente, es capaz
de descubrir que todos los conflictos que se han dado bajo el rótulo de guerras de religiones tienen motivaciones que no son religiosas. ¿Quién va a ganarlas? ¿Occidente o Oriente? Bueno, yo por ahora me he dedicado a estudiar el presente y el pasado, pero la bola de cristal no la tengo. O sea, ¿quién va a ganar? No sé, porque además el problema es que sabemos quién puede perder, y puede perder la humanidad entera. Usted se da cuenta que en este momento, con la quinta parte, menos de la quinta parte, de las armas que hay producidas, en menos de 3 horas puede desaparecer la humanidad. La humanidad, le digo, no los pueblos del hemisferio norte, la humanidad. O sea, quien puede perder, se lo digo ya, clarísimo, la humanidad. Ahora, ¿quién puede ganar? No lo sé. ¿Y no se le puede pedir a Dios que coarte esto? El hombre, criatura de Dios, tiene algo con él que es la libertad. El hombre es libre, es hijo de Dios en la libertad. Dios no se dedica a enmendar la plana de sus hijos libres, porque el hombre es libre y el hombre sabe que tiene en sus manos lo que él produjo, que es la posibilidad de destruir la humanidad. Así como es libre para crearlo, es también libre para desecharlo. Jorge Ezcurra, muchas gracias por este diálogo una vez más.